La señal no era para humanos, pero aún así respondieron. Hace un año, esas palabras lo cambiaron todo. El capitán Nolan estaba de pie en la cubierta de observación de la renovada Black Star, viendo las estrellas alargarse mientras su nave atravesaba la oscuridad. El recuerdo de aquella decisión, interceptar una señal de auxilio alienígena, salvar a la flota Borar, cuando sus propios aliados los abandonaron, había elevado la posición de la humanidad entre las estrellas. Pero la fama tenía un precio. Las luces de emergencia tiñeron de rojo pulsante la cubierta de mando. La mano de Nolan quedó suspendida sobre la consola, congelada entre latidos, mientras los datos se deslizaban por su pantalla. El puesto colonial Nexus 7 había quedado en silencio. 3000 colonos, científicos y sus familias, enmudecidos, sin señal de auxilio, sin protocolo de evacuación. «Nada», dijo Holt con la voz tensa. Los ojos del primer oficial no se despegaban del flujo de datos, buscando respuestas entre la cascada de información. «¿Hace cuánto?», preguntó Nolan. 48 horas desde su última transmisión. El chequeo rutinario falló hace 6 horas, 1 año. Eso era todo lo que había pasado. 1 año desde el incidente con los Borar, desde que la Black Star respondió una señal que no estaba destinada a oídos humanos. 1 año desde que arriesgaron todo para salvar una civilización alienígena condenada por los suyos. Las misiones diplomáticas que siguieron cambiaron la posición de la humanidad en el cosmos. Se formaron alianzas, se firmaron tratados. La Black Star, antes un puesto solitario, ahora llevaba el peso de la palabra humana por la galaxia. Pero Nexus 7 no se trataba de diplomacia, se trataba de los suyos. Distancia. La voz de Nolan cortó el zumbido del puente. 17 horas a velocidad máxima. Nolan se irguió, la decisión ya tomada. Traza el rumbo, avisa al mando, pero no vamos a esperar autorización. La tripulación se movió sin dudar, con el recuerdo del rescate Borar grabado en cada acción. Sabían lo que significaba llegar demasiado tarde. Mientras los motores de la Black Star cobraban vida, Nolan miraba el vacío más allá del ventanal. La última vez, respondieron una señal que no era para ellos. Esta vez era el silencio el que llamaba. El vacío que los recibió en Nexus 7 se sentía mal. Las estructuras de la colonia seguían intactas, cúpulas habitacionales brillando, bajo la pálida luz del sol distante del sistema. Los sistemas defensivos automáticos seguían activos. Los procesadores atmosféricos funcionaban con eficiencia, pero no había gente, no había cuerpos, no había señales de lucha. Nada. El equipo de reconocimiento avanzó por pasillos vacíos donde las comidas seguían a medio comer, los sistemas de entretenimiento aún encendidos, los registros personales interrumpidos a mitad de frase. 3000 vidas borradas sin dejar rastro. Es como si simplemente hubieran desaparecido, murmuró la teniente Rey mientras su escáner barría un laboratorio de investigación abandonado. Los registros ambientales no muestran rupturas, ni toxinas, nada que justifique una evacuación. La voz de Holt crujió por los comunicadores. «Capitán, necesita ver esto». En el centro de comunicaciones de la colonia, Holt estaba frente a la consola principal, con el rostro impenetrable. «He estado analizando las transmisiones salientes. Mire este patrón». La pantalla mostraba una forma de onda, pulsando en una secuencia que parecía casi deliberada. «Está incrustada en cada transmisión de las últimas 3 semanas», continuó Holt, oculta bajo las comunicaciones estándar. Estaban enviando un mensaje, pero intentando esconderlo. «¿De quién?», preguntó Nolan. La respuesta vino de afuera. Una alerta de proximidad resonó por los canales. Los ojos de Nolan se clavaron
en el ventanal justo cuando la voz de Holt llenó su oído. Nave no identificada en el borde del sistema. Es enorme. Mientras regresaban corriendo a la nave, la extraña nave comenzó a moverse. No hacia ellos, sino alejándose, acelerando, hacia el borde del sistema a una velocidad imposible. «Síganla», ordenó Nolan en cuanto pisaron el puente. «Lo que sea que se llevó a nuestra gente, está en esa nave». La Black Star se lanzó al frente, sus motores rugiendo al perseguir a la nave fugitiva hacia una anomalía que no aparecía en ningún mapa. Una distorsión reluciente en el tejido mismo del espacio. «Señor, si la seguimos a través de eso». Los ojos de Nolan no se apartaron del ventanal. «La última vez respondimos una señal que no era para nosotros. Esta vez, ni siquiera hay señal», terminó Holt. «Exacto, y esa es la mayor llamada de auxilio que he escuchado en mi vida». La anomalía se tragó a la Black Star por completo. La realidad se torció, se estiró, se plegó sobre sí misma mientras la nave atravesaba la barrera centelleante. Las luces de advertencia parpadearon en todas las consolas. El casco crujió bajo presiones para las que nunca fue diseñado. Durante 16 segundos que parecieron eternos, las leyes de la física se volvieron meras sugerencias. Y de repente, la calma. «Informe de estado», ordenó Nolan, con los nudillos blancos sobre el apoyabrazos de su silla de mando. «Todos los sistemas operativos», respondió Holt, con sorpresa evidente en la voz. «Fluctuaciones menores, en la armonía de los escudos, pero nada crítico». «¿Dónde estamos?», la voz del oficial de navegación tembló. «Desconocido, señor. Los patrones estelares no coinciden con ninguna región cartografiada. Estamos en otro lugar». Frente a ellos se desplegaba un panorama como nada en el espacio conocido. Una vasta nebulosa de tonos carmesí y dorado envolvía un sistema binario. Orbitando las estrellas gemelas no había un planeta sino lo que parecía una estructura artificial, una megaconstrucción en forma de anillo que brillaba con luz artificial. «La nave que perseguíamos», informó Rey desde táctica, «se dirige hacia esa estructura». Nolan se inclinó hacia adelante. «Síganla, pero mantengan distancia. Solo escaneos pasivos». A medida que se acercaban, la magnitud se hacía evidente. El anillo era colosal, lo bastante grande como para albergar a millones. Su superficie estaba salpicada de luces y movimiento, una civilización en sí misma. «Señor», la voz de Holt rompió el silencio asombrado. «Estoy detectando biofirmas humanas. Miles». Los ojos de Nolan se entrecerraron. «Nexus 7 coincide con su firma poblacional, pero no están solos. Detecto múltiples especies, miles de millones de formas de vida». «Una colección», murmuró Rey. «Están recolectando especies». La nave que perseguían redujo velocidad al acercarse a un puerto de atraque en el exterior del anillo. Una enorme bahía que se abrió para recibirla. La Black Star se mantuvo a distancia, observando. «Su tecnología no se parece a nada que haya visto», dijo Holt, analizando los datos entrantes. «Las lecturas energéticas sugieren capacidades muy por encima de las nuestras». «¿Son hostiles?», preguntó Nolan. «Desconocido, pero considerando sus métodos de recolección». Nolan asintió con expresión grave. «Reúnan un equipo de infiltración. Vamos a entrar en esa estructura». La lanzadera partió oculta, deslizándose a través de la red defensiva del anillo, camuflando su firma para igualarla a la radiación de fondo. Atracaron en un puerto de mantenimiento, lejos de los centros de actividad. Dentro, el entorno era inquietantemente adaptable. La atmósfera, la gravedad y la temperatura cambiaban sutilmente a medida que avanzaban por los pasillos,
como si la estructura se ajustara a su biología. «Nos está respondiendo», observó Rey, viendo cómo las paredes brillaban levemente con bioluminiscencia donde sus manos habían rozado la superficie. «Concéntrense», ordenó Nolan. «Encuentren a nuestra gente». Avanzaron más profundo, siguiendo el escáner de Holt que rastreaba las biofirmas humanas. La arquitectura era fluida, los pasillos se ramificaban y unían como redes arteriales. Ocasionalmente se cruzaban con miembros de otras especies, ninguna conocida por los registros humanos, que se movían con propósito, pero sin mostrar alarma ante la presencia humana. «No pueden vernos», dedujo Holt tras varios encuentros cercanos. «Algún tipo de filtro perceptivo nos bloquea». «Conveniente», murmuró Nolan. «¿Pero por qué?». La respuesta llegó cuando alcanzaron una enorme cámara en el corazón de un sector residencial. Dentro, los colonos desaparecidos de Nexus 7 vivían sus vidas como si nada hubiera cambiado. Niños jugaban en parques simulados, científicos trabajaban en laboratorios, familias compartían comidas, pero el cielo sobre ellos no era real, era una proyección de su mundo natal, con constelaciones familiares. Todo el hábitat era una recreación perfecta de su colonia, hasta el más mínimo detalle. Y no estaban solos. Hábitats adyacentes albergaban otras especies, cada una en entornos adaptados a su biología y cultura. Entre estos hábitats, barreras transparentes permitían la observación, pero impedían la interacción. «No son prisioneros», dijo Rey, observando a un grupo de colonos riendo juntos. «Ni siquiera saben que fueron llevados». «Un zoológico», corrigió Nolan con voz dura. «Uno sofisticado, pero un zoológico al fin». Mientras observaban, una sombra alta se proyectó sobre el pasillo detrás de ellos. Nolan se giró de inmediato, arma en mano, y se encontró cara a cara con algo completamente inhumano. Sus ojos multifacetados se clavaron en los suyos mientras hablaba directamente en su mente. «Bienvenido a la colección, Capitán Nolan. Lo estábamos esperando». Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. El dedo de Nolan se tensó sobre el gatillo, pero el alienígena no hizo ningún movimiento amenazante. En lugar de eso, inclinó la cabeza, su piel tornasolada cambiando de color como aceite sobre agua. «No deberían estar aquí», continuó, su voz resonando en sus mentes, no en sus oídos. No fueron invitados. Instintivamente alzaron sus armas, pero el ser no mostró hostilidad. «Se llevaron a nuestra gente», respondió Nolan, dando un paso al frente. «Venimos a llevarlos». De vuelta a casa, la piel del alienígena onduló con colores, confusión quizás, o diversión. «Ellos están en casa. Hemos preservado todo lo que necesitan. Sin su consentimiento, eso es un secuestro». «Preservación», corrigió el alienígena. «Están seguros aquí. Afuera no es seguro». Antes de que Nolan pudiera responder, las alarmas estallaron por toda la estructura. El patrón de colores del ser cambió drásticamente. «Han sido detectados», dijo. «Los guardianes vienen, deben irse. No sin nuestra gente. Entonces se unirán a ellos en la preservación». El alienígena hizo un gesto y el pasillo tras ellos se selló, o algo peor. El equipo retrocedió, buscando otra salida mientras fuerzas de seguridad, centinelas mecanizados, no seres vivos, convergían hacia su posición. Fuego de plasma estalló, obligándolos a cubrirse. De regreso a la lanzadera,
ordenó Nolan, devolviendo el fuego mientras se replegaban. Pelearon a través de los corredores, pero la estación ya respondía activamente a su presencia. Caminos que se cerraban, defensas que se activaban. Cuando por fin llegaron a la bahía de mantenimiento, su lanzadera estaba rodeada. «Holt, a Black Star», gritó el primer oficial por el comunicador. «Necesitamos extracción de emergencia». La respuesta llegó entrecortada y distorsionada. «Bajo ataque. Defensas orbitales. No podemos acercarnos». Cuando la comunicación se desvaneció, las puertas de la bahía se abrieron, revelando un escuadrón de imponentes centinelas con armas listas. «Ríndanse», resonó una voz sintética, «por preservación». 3 horas después, Nolan despertó en una habitación blanca sin puertas ni ventanas visibles. La cámara era clínicamente estéril, pero curiosamente cómoda, ajustada, con precisión a las necesidades biológicas humanas. Su uniforme había sido reemplazado por una prenda gris sencilla. Su comunicador y sus armas habían desaparecido. La pared frente a él brilló y se volvió transparente, revelando una cámara similar junto a la suya. Dentro, Holt caminaba inquieto, presionando ocasionalmente las manos contra la barrera como si probara su resistencia. «Primer oficial», llamó Nolan, acercándose a la barrera. Holt se giró de golpe, con alivio evidente en el rostro. «Capitán, ¿está bien?» «Ileso. Rey, ¿los demás?» «Desconocido. He estado aislado desde la captura». Mientras hablaban, la pared del fondo de la cámara de Nolan brilló, revelando otro espacio más amplio, lleno de consolas de control y equipos de observación. De pie entre ellos, había una nueva figura alienígena, distinta a la anterior. Más alta, con una cresta de estructuras cristalinas sobre el cráneo y 6 delicados apéndices manipuladores trabajando en múltiples interfaces a la vez. «Capitán Nolan», dijo el alienígena, su voz traducida por algún mecanismo invisible. «Soy la conservadora Vexala. Ha violado la santidad del Arca de Preservación». «Secuestraron a nuestra gente», replicó Nolan. 3000 colonos tomados sin consentimiento. «Salvados», corrigió Vexala. «Estaban en el camino de la extinción. No corrían ningún peligro». La cabeza de la conservadora se inclinó, sus crestas cristalinas reflejando la luz. Su percepción está limitada por el tiempo. El peligro se acerca, no puede evitarse, solo sobrevivirse. Un holograma se activó, entre ellos, mostrando un mapa de la galaxia. Una onda de energía emanaba del núcleo, extendiéndose por los brazos espirales. «Se acerca el gran pulso», continuó Vexala. «Una ola de radiación desde el núcleo galáctico que esteriliza todo a su paso. Ha ocurrido antes, volverá a ocurrir. Preservamos lo que de otro modo se perdería». Nolan observó la proyección, con escepticismo evidente. «Si esto es cierto, ¿por qué no advertirnos? ¿Por qué no permitirnos prepararnos, evacuar?» La mayoría de las especies no puede prepararse adecuadamente. Aquellos que lo intentan suelen destruirse a sí mismos en el pánico antes de que llegue el pulso. La preservación es más compasiva. Esa no es una decisión que les corresponde a ustedes, ¿no? La voz de Vexala llevaba un matiz que casi parecía tristeza. Nosotros fuimos como ustedes, orgullosos, independientes. Entonces, llegó el último pulso. Nuestra civilización ardió. Nuestro pueblo gritó mientras su código genético se desintegraba. Los pocos que sobrevivieron en refugios profundos emergieron a un mundo esterilizado. El holograma cambió, mostrando un paisaje árido, claramente desarrollado en el pasado, pero ahora reclamado por un nuevo crecimiento natural. Reconstruimos, recordamos. Juramos que ninguna otra especie enfrentaría la extinción si podíamos evitarlo. Durante 100.000 años,
Hemos preservado a los dignos. ¿Y a los que consideran indignos? Los apéndices de Vexala se detuvieron. Los recursos son finitos. Hay que tomar decisiones. Decisiones que toman ustedes, quienes comprenden el costo del fracaso. Un nuevo holograma apareció. La Black Star, rodeada por plataformas de defensa, su casco chamuscado por fuego enemigo. Su nave está deshabilitada pero intacta, su tripulación, confinada pero ilesa, se unirán al esfuerzo de preservación. Al igual que usted, Nolan dio un paso más cerca de la barrera. Nuestra gente jamás aceptará el cautiverio, por cómodo que sea. No lo sabrán. Sus recuerdos serán ajustados. Creerán que aún están en su colonia. Solo unos pocos administradores como usted conocerán la verdad. Para ayudar a mantener la ilusión para los demás. Control mental. Gestión de percepción, corrigió Vexala. Un acto de bondad. Libere mi nave, exigió Nolan. Déjeme consultar con mis superiores. Si esta amenaza es real, podemos trabajar juntos para prepararnos. El pulso llegará dentro de un ciclo solar. No hay tiempo para los procesos deliberativos de su especie. Un ciclo, eso es aproximadamente 80 de sus días. Nolan guardó silencio, sintiendo el peso de las palabras de la conservadora. Si era cierto, significaba que miles de millones de vidas en docenas de sistemas estaban en peligro inminente. Pero el método, una preservación forzada sin consentimiento ni conciencia, violaba todo en lo que él creía. «Déjeme verlo», dijo finalmente. «Pruebas de ese pulso». Vexala lo observó por un momento, luego hizo un gesto. La pared de la cámara brilló y se transformó en un ventanal que revelaba la vastedad del espacio. A lo lejos, una luminiscencia tenue se extendía por el campo estelar, un frente de energía apenas visible, pero avanzando de forma inconfundible. «El frente de radiación inicial», explicó Vexala. «Inofensivo por ahora, pero el presagio de lo que viene. Cuando llegue el pulso principal, esterilizará cada mundo en su camino. Solo los que estén dentro de nuestra arca o en refugios similares sobrevivirán». Nolan observó el resplandor que se acercaba, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Cuántas de estas arcas existen?» 12, dispersas en regiones seguras. ¿A cuántas especies salvarán? Los apéndices de Vexala se estremecieron con lo que podría haber sido incomodidad. Quizás 1000, una fracción de las que existen. ¿Y el resto? La naturaleza se recuperará, como siempre lo ha hecho. Nuevas especies evolucionarán. El ciclo continuará. Nolan se apartó del ventanal. Tiene que haber otra forma. Si la hubiera, respondió Vexala, ¿no cree que la habríamos encontrado en 100.000 años de búsqueda? La barrera entre ellos volvió a brillar y luego se solidificó en un blanco liso, dejando a Nolan solo, con decisiones imposibles y 80 días hasta el fin de todo lo que conocía. Los días se desdibujaban en la soledad. A Nolan se le permitía un contacto limitado con sus oficiales superiores, lo suficiente para confirmar que estaban ilesos, pero no para coordinar una respuesta. El resto de la tripulación permanecía en estasis, inconscientes de su cautiverio. La conservadora Vexala aparecía periódicamente, cada vez presentando nuevas pruebas del pulso que se aproximaba. Sistemas estelares en el borde del frente de la ola ya mostraban picos de radiación. Las comunicaciones desde esas regiones se habían silenciado. «Su terquedad cuesta un tiempo precioso», dijo Vexala durante una visita. «Los protocolos de preservación deben comenzar pronto si queremos completarlos antes de que llegue el pulso». «El control mental no es preservación», replicó Nolan. «Es otra forma de extinción».
Las distinciones filosóficas no significan nada para los muertos. En el séptimo día todo cambió. Nolan fue escoltado fuera de su celda hacia una enorme cámara en el núcleo del arca. Un espacio esférico dominado por una representación holográfica de la galaxia. Marcadores rojos indicaban el avance del pulso, mientras puntos azules mostraban la ubicación de las 12 arcas de preservación. Holt, Rey y el ingeniero jefe Macari ya estaban allí, junto con representantes de otras especies capturadas, algunas reconocibles por los registros de la Alianza, otras completamente desconocidas. ¿Qué es esto?, preguntó Nolan, mientras los guardias los posicionaban en puntos de observación designados. El Consejo de la Consciencia, explicó Vexala, entrando con una procesión de conservadores. Aquellos considerados aptos para conocer la verdad y ayudar a administrar sus poblaciones preservadas. ¿Nos están reclutando? Les estamos ofreciendo un propósito, un rol en la salvación, en lugar de una preservación pasiva. El holograma hizo zoom sobre una sección de la galaxia donde el frente de la ola avanzaba más rápidamente. Transmisiones en tiempo real mostraban mundos al borde de la destrucción. Disturbios atmosféricos, tormentas de radiación, pánico masivo ante la llegada del destino inminente. Estas transmisiones son del pulso actual, explicó Vexala. Estos mundos rechazaron la preservación. Observen su destino. Las imágenes eran estremecedoras. Naves de evacuación sobrepasadas por multitudes desesperadas. Defensas orbitales disparando contra naves civiles mientras los comandantes militares se adueñaban de las rutas de escape. Gobiernos colapsando bajo el peso de decisiones imposibles. Esto es el pánico, continuó Vexala. Por eso no advertimos. Por eso simplemente tomamos. Nolan observaba en silencio, con el ceño fruncido, pero su mente analizaba a toda velocidad. Algo en las imágenes no cuadraba. Los estilos arquitectónicos, los diseños de los vehículos, los uniformes militares. Detalles sutiles que no coincidían con los estándares galácticos actuales. ¿Cuándo se grabó este material?, preguntó de pronto. Los apéndices de Vexala se detuvieron por un instante. ¿Es actual? No. Nolan se acercó al proyector. Esos vehículos de evacuación usan sistemas de propulsión obsoletos desde hace 50 años. Esos emblemas en los uniformes dejaron de usarse en la flota Centauri desde su reforma gubernamental. La conservadora permaneció en silencio. Esto no es material actual, insistió Nolan. Esto es del último pulso, ¿verdad? Nos están mostrando archivos históricos, no eventos en tiempo real. Un murmullo recorrió a los representantes reunidos. La piel de Vexala se oscureció, una señal de agitación. La fecha específica no es relevante, el resultado es el mismo. El momento lo es todo, replicó Nolan dirigiéndose a los otros cautivos. Nos están manipulando con miedo, igual que manipulan a nuestra gente con entornos falsos. La pregunta es, ¿por qué? Capitán, interrumpió Holt, observando el mapa galáctico con creciente preocupación. Mire la trayectoria del pulso, señaló la ola roja. Si estas proyecciones son correctas, llegará a la Tierra en 1973 días, pero no alcanzará esta arca hasta dentro de casi 300. La comprensión iluminó el rostro de Nolan. No nos están salvando del pulso. Nos están guardando para otra cosa. Vexala hizo una señal, y los guardias avanzaron con las armas en alto. Basta de especulaciones. Regresen a sus... El pulso es su temporada de cosecha, continuó Nolan, retrocediendo ante los guardias. Recogen especies antes de que llegue el desastre, no por altruismo, sino por oportunidad. No entiendes nada, siseó Vexala. Entiendo.
que si sus intenciones fueran realmente benévolas, estarían ayudando a los mundos a prepararse, no secuestrando poblaciones y borrando sus memorias. La cámara estalló en caos mientras los representantes de otras especies comenzaban a lanzar preguntas a los conservadores. Los guardias se movieron para contener el alboroto, pero el daño ya estaba hecho. La duda había echado raíces. En medio de la confusión, Makari se acercó a Nolan. «Capitán», susurró, «he analizado sus protocolos de seguridad durante 260 mis exámenes. Hay una vulnerabilidad en su sistema de comunicaciones. Si logramos acceder a un terminal, podría contactar con la Black Star. ¿Dónde está el terminal más cercano?» Makari asintió hacia una consola cerca de la salida de 1915. «La cámara. Allí, pero está custodiado». Nolan cruzó miradas con Holt y le hizo una leve señal hacia la consola. El primer oficial entendió de inmediato y creó una distracción, cuestionando en voz alta a Vexala sobre la trayectoria del pulso. Mientras la atención se desviaba, Nolan y Makari comenzaron a acercarse al terminal. El plan podría haber funcionado si no fuera por la repentina intervención de una nueva figura, más alta que Vexala, con una armadura ceremonial que brillaba bajo las luces de la cámara. «Basta», ordenó el recién llegado con una voz que resonaba con autoridad. «Los especímenes están volviéndose problemáticos. Inicien el ajuste cerebral». «Supervisor», respondió Vexala, adoptando una postura de deferencia. «Estos especímenes en particular han planteado inquietudes sobre nuestros métodos. Las inquietudes son irrelevantes. La colección debe continuar». Mientras los guardias los rodeaban, Nolan comprendió con una frialdad helada que lo habían entendido todo mal. Esto no se trataba de preservación en absoluto. «¿Para qué es la colección?», exigió saber. «Si no es para salvarnos del pulso, entonces ¿qué propósito cumplimos?». El supervisor lo miró con ojos carentes de emoción. «Sustento», respondió simplemente. «El pulso alimenta nuestros mundos mientras purga a otros. Aquellos que recolectamos nos alimentan hasta la próxima cosecha». El horror se extendió entre los representantes reunidos al comprender la verdad. No estaban siendo salvados, estaban siendo almacenados. «Nos están criando», susurró Rey. «Una evaluación burda pero precisa», confirmó el supervisor. «Ahora entienden por qué el ajuste cerebral es necesario. El conocimiento genera resistencia». Los guardias apresaron a Nolan y a sus oficiales, arrastrándolos hacia una sección de la cámara donde esperaba un equipo médico, aparatos siniestros, claramente diseñados para la intervención neuronal. «No lo lograrán», dijo Nolan forcejeando contra sus captores. «La humanidad luchará. Cada especie que han tomado luchará». «Muchos han dicho lo mismo», replicó el supervisor con indiferencia. «Ninguno recuerda haberlo hecho». Mientras el dispositivo neural descendía hacia la cabeza de Nolan, él cruzó una última mirada con su tripulación, una promesa silenciosa de que ese no sería el final. Y entonces, la oscuridad lo envolvió. Nolan abrió los ojos y vio paredes blancas inmaculadas. Su mente se sentía nublada. Los bordes de sus pensamientos se difuminaban entre sí. Una voz agradable habló desde altavoces ocultos. «Buenos días, administrador Nolan. Su presencia es solicitada en el Centro de Gestión 7 para supervisar las actividades de los colonos de hoy». Se levantó automáticamente, la memoria muscular guiándolo en su rutina matutina. Uniforme limpio preparado. Desayuno sintetizado según sus preferencias. Todo óptimo, eficiente, perfecto. Demasiado perfecto. Al alcanzar su uniforme, sus dedos rozaron algo bajo la almohada. Un pequeño disco metálico, no más grande que una moneda. No recordaba haberlo puesto ahí, pero había algo en su peso que se sentía importante.
El disco tenía una inscripción. La colonia no estaba vacía. 5 palabras sin sentido aparente, pero que enviaron una sacudida de reconocimiento a través de su cuerpo. Su cabeza empezó a latir con fuerza, con dolor, mientras imágenes fragmentadas destellaban en su mente. Una estructura masiva en forma de anillo, seres alienígenas con extremidades manipuladoras, los rostros aterrados de su tripulación. El ajuste cerebral no se había completado del todo. Los recuerdos comenzaron a volver en piezas irregulares. El arca de preservación, la colección, la fría revelación del supervisor sobre su verdadero propósito como sustento. Y lo más importante, recordó las últimas palabras susurradas por Makari antes de que los separaran. Campo de amortiguación neural, modulación de frecuencia, disco. El ingeniero jefe había logrado crear una contramedida y de algún modo se las arregló para dársela a Nolan antes de ser capturado. Ese pequeño disco estaba interfiriendo con el ajuste cerebral que debía mantenerlo obediente. Nolan guardó el dispositivo en el bolsillo y continuó con su rutina matutina con normalidad ensayada, pero con los ojos ahora atentos a cualquier sistema de vigilancia. El apartamento, su prisión, era lujoso pero estéril. A través de la ventana podía ver lo que parecía ser la colonia Nexus 7, llena de actividad humana. Su gente, todos viviendo dentro de una ilusión cuidadosamente construida. En el centro de gestión 7, Holt lo recibió con la eficiencia apagada de alguien ajustado neurológicamente. Administrador Nolan, tenemos listos los informes de productividad. Del día para su revisión, ningún reconocimiento en sus ojos, ningún rastro del agudo primer oficial que había servido a su lado durante años. Gracias, administrador Holt, respondió Nolan con tono uniforme. Me gustaría revisarlos en privado primero. Una vez solo en su oficina, Nolan inspeccionó el espacio en busca de dispositivos de vigilancia. Encontró 3 y los dejó donde estaban. Eliminarlos solo alertaría a sus captores. En su lugar, estudió el terminal frente a él, reconociéndolo como un enlace directo con los sistemas del arca. Su acceso administrativo era amplio, diseñado para ayudarlo a gestionar la reserva humana. Pero quizás podía darle otro uso. Comenzó a navegar cuidadosamente por los subsistemas, buscando protocolos de seguridad, redes de comunicación, cualquier cosa que pudiera ayudar. Pasaron horas mientras trabajaba, manteniendo la apariencia de estar revisando informes siempre que alguien entraba. Al tercer día de exploración meticulosa, lo encontró. Acceso al sistema de ajuste cerebral. Los curadores habían cometido un error crítico. Al darle autoridad para mantener la ilusión entre su gente, también le habían dado las herramientas para romperla. Ahora necesitaba aliados. Holt fue el primero. Durante una sesión privada de revisión, Nolan logró deslizarle el disco en la mano, junto con instrucciones susurradas. El cambio no fue inmediato, pero a la mañana siguiente, el reconocimiento había regresado a los ojos de Holt, aunque mantenía su fachada de ajustado cuando había otros presentes. Han dispersado a la tripulación por toda la colonia, informó Holt en un momento seguro. Rey está en operaciones de seguridad, Makari en la división de mantenimiento. Los demás están repartidos en distintas funciones. Y la Black Star, atracada en lo que llaman almacenamiento de artefactos, desactivada, pero intacta. Trabajaron sistemáticamente, identificando a los miembros clave de la tripulación y rompiendo discretamente su condicionamiento. Cada mente liberada se convertía en un nuevo recurso, otro par de ojos buscando debilidades en su prisión. Makari proporcionó el avance técnico que necesitaban. El ajuste neural no es permanente, explicó durante una reunión clandestina en los túneles de mantenimiento de la colonia. Requiere un refuerzo constante a través de los sistemas ambientales, emisiones de baja frecuencia que suprimen ciertas vías neuronales mientras refuerzan otras. ¿Podemos desactivarlo?
preguntó Nolan, no sin alertar a los curadores. Pero podemos modularlo. Introducir nuestras propias frecuencias que contrarresten gradualmente los efectos sin activar los sistemas de monitoreo. ¿Cuánto tiempo para liberar a todos? La expresión de Makari era sombría. Con los recursos que tenemos, semanas, quizás meses. Nos quedan 56 días antes de que el pulso llegue a la Tierra, les recordó Nolan. Y menos que eso antes de que los curadores comiencen su cosecha. Rey, ya libre del ajuste, ofreció una perspectiva táctica. No podemos abrirnos paso luchando. Sus fuerzas de seguridad nos superan en número y el supervisor tiene sistemas de defensa planetarios que podrían destruir la Black Star incluso si llegáramos a ella. Entonces no luchamos, dijo Nolan mientras una idea tomaba forma. Hacemos que ellos nos lleven a casa. El plan era audaz, quizá imposible, pero era la única opción que ofrecía alguna esperanza. Mientras Makari trabajaba en liberar a más miembros de la tripulación mediante frecuencias moduladas, Nolan utilizaba su acceso administrativo para aprender todo lo posible sobre el arca de preservación y sus sistemas. Lo que descubrió fue tanto aterrador como revelador. Las arcas no son solo instalaciones de almacenamiento, explicó a su círculo de confianza 2 semanas después. Son naves vivas, organismos criados y diseñados para albergar colecciones de especies. Los curadores y el supervisor son esencialmente parásitos, que viven dentro del arca y se alimentan tanto de ella como de nosotros. Por eso necesitan el ajuste cerebral, dedujo Holt, para evitar que el arca los rechace. Exactamente. El arca responde a la conciencia colectiva de las especies que transporta. Si suficientes mentes dentro de ella se rebelan al mismo tiempo, podríamos tomar el control del arca misma, concluyó. Rey, con los ojos abiertos ante la implicación, Nolan asintió. Pero el momento es crucial. Si actuamos demasiado pronto, el supervisor detectará y aplastará la rebelión. Si lo hacemos demasiado tarde, el pulso ya habrá llegado a la Tierra. Formularon un plan de 3 fases. Primero, acelerar la liberación de los miembros de la tripulación. Segundo, establecer contacto con representantes de otras especies que habían estado presentes durante la revelación en la Cámara del Consejo, posibles aliados que también podrían haber resistido el ajuste. Tercero, preparar la Black Star para una salida inmediata cuando surgiera la oportunidad. Cada fase implicaba riesgos enormes. Liberar más mentes aumentaba la posibilidad de ser descubiertos. Contactar con otras especies significaba aventurarse fuera de la reserva humana hacia otras secciones del arca. Y la Black Star seguía fuertemente custodiada, con sus sistemas bloqueados. Aún así, avanzaban día tras día. Makari fabricaba más dispositivos de amortiguación neural y mejoraba su eficacia. Rey establecía protocolos de seguridad para ocultar sus actividades. Holt coordinaba la red creciente de tripulantes liberados, y Nolan seguía interpretando el papel de administrador perfecto, utilizando su acceso para recopilar información crítica. 34 días antes de que el pulso llegara a la Tierra, hicieron el primer contacto con aliados de otra especie, los Borar, el mismo pueblo que Nolan había rescatado un año antes de la flota abandonada. El ciclo de la deuda continúa, dijo el comandante Alre, quien también había resistido. El ajuste neural completo. Ustedes respondieron a nuestro llamado cuando nadie más lo hizo. Ahora nosotros estaremos con ustedes. Los Borar aportaron conocimientos cruciales. Llevaban más tiempo preservados y entendían mejor los sistemas biológicos del arca que los humanos. Más importante aún, habían establecido contacto
con representantes de otras 3 especies que también habían roto el ajuste. El arca responde a patrones armónicos, explicó Alre. El ajuste neural genera disonancia, nos mantiene aislados. Pero una conciencia unificada crea resonancia, algo que el arca reconoce y responde. ¿Unificada cómo?, preguntó Nolan. Un quiebre simultáneo del ajuste en todas las especies, preservadas. Un momento de despertar colectivo. ¿Es posible? La expresión de Alre era solemne. Teóricamente, pero requeriría una coordinación precisa entre todos los hábitats de preservación. Y en cuanto comience, el supervisor lo detectará. Entonces necesitamos una distracción, dijo Nolan. Algo lo suficientemente grande como para ocupar la atención del supervisor mientras provocamos el despertar masivo. La respuesta vino de una fuente inesperada. Durante un escaneo rutinario del sistema, Holt descubrió algo que los curadores habían estado ocultando. Un propósito secundario de la colección más allá del simple sustento. No solo nos están cultivando, informó, con la voz tensa por la rabia contenida. Están estudiando cómo respondemos a eventos de nivel de extinción. Con cada pulso, observan qué especies luchan, cuáles se rinden, cuáles se traicionan entre sí. Todo es información para ellos. Un experimento cósmico que repiten cada 10.000 años. Por eso nos mostraron esos registros históricos, comprendió Rey. Querían ver cómo reaccionábamos comparado con ciclos anteriores. Y están compartiendo los datos, añadió Holt. Mira estos protocolos de transmisión. Están enviando sus hallazgos a alguien más. Otra especie que observa desde fuera, de la galaxia. La mente de Nolan se aceleró con las implicaciones. ¿Podemos acceder a esas comunicaciones? Mejor, respondió Holt con una sonrisa peligrosa. Podemos alterarlas. 28 días antes del pulso, su plan se cristalizó. Macari y su equipo habían preparado un sistema de transmisión capaz de anular el ajuste neural en todos los hábitats simultáneamente. Los Borar y sus aliados habían creado una frecuencia de armonización que ayudaría al arca a reconocer su conciencia colectiva. Y Holt había identificado el momento perfecto para actuar. Durante la transmisión programada del supervisor hacia sus observadores extragalácticos. La transmisión requiere toda su atención y la mayoría de sus recursos computacionales, explicó Holt. Es el único momento en que los sistemas de seguridad están en su mínima capacidad. ¿Cuánto dura esa ventana?, preguntó Nolan. 16 minutos. Después de eso, los sistemas se reinician. 16 minutos para liberar miles de mentes, tomar el control del arca y asegurar nuestra huida. La expresión de Nolan era sombría pero decidida. Tendremos que ser perfectos. Durante las siguientes 2 semanas, refinaron el plan. Distribuyeron dispositivos de amortiguación neural entre el personal clave de todas las especies y prepararon la Black Star para un lanzamiento inmediato. Las últimas piezas encajaron apenas unos días antes de la transmisión programada. Entonces ocurrió el desastre. Un sistema de vigilancia detectó actividad cerebral anómala en la reserva humana. La curadora Vexala llegó sin previo aviso para investigar, acompañada por un contingente de drones de seguridad. Administrador Nolan, saludó la curadora, con sus extremidades manipuladoras moviéndose en patrones que denotaban sospecha. Nuestros sistemas han detectado irregularidades en los patrones neuronales de su gente. Explique. Nolan mantuvo su fachada ajustada con la práctica de siempre. No he observado ninguna irregularidad. Quizás un error de calibración en sus sistemas de monitoreo. Tal vez,
Vexala lo observó con atención, con sus ojos multifacetados. O tal vez usted no ha sido tan ajustado como creíamos. Antes de que Nolan pudiera responder, la curadora activó un dispositivo portátil. Un dolor insoportable atravesó su cabeza mientras las vías neuronales que el ajuste había suprimido eran forzadas a reactivarse. Su engaño ha sido confirmado, dijo Vexala con frialdad mientras Nolan caía de rodillas luchando por mantenerse consciente. El supervisor será informado. Su gente será reajustada. El ciclo continúa. Mientras los drones de seguridad lo rodeaban, Nolan logró activar la señal de emergencia oculta en su insignia de administrador. Una alerta silenciosa a su equipo. La línea de tiempo acababa de colapsar. La respuesta fue inmediata e inesperada. Las alarmas sonaron por todo el hábitat mientras los sistemas ambientales comenzaban a fallar. Los procesadores atmosféricos se apagaron en corredores específicos, obligando a los drones de seguridad a redirigirse. En la confusión, Rey y un equipo de tripulantes liberados irrumpieron en la zona, neutralizando a los guardias que quedaban con Vexala. La curadora, jadeó Nolan mientras Rey lo ayudaba a ponerse de pie. Contenida, pero no por mucho. Tenemos que movernos ya. El plan ya fue acelerado. Holt iniciará la transmisión masiva en 4 minutos. La Black Star está siendo preparada para el despegue. El supervisor sabrá que algo anda mal en cuanto empiece la transmisión. No tenemos tiempo, capitán. Se movieron rápidamente por el hábitat, ahora en abierta rebelión. A lo largo del arca, humanos y alienígenas liberados se alzaban contra sus captores, creando un caos que se extendía de sección en sección. El plan meticuloso y cuidadoso se había convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. En Mindodesin, un cruce central que conectaba múltiples hábitats, se reunieron con Holt, Makari y representantes de las especies aliadas, incluido el comandante Alre. El sistema de transmisión está listo, informó Holt. Pero la transmisión a los observadores extragalácticos no comienza sino hasta dentro de 18 horas. No podemos esperar, dijo Nolan. Perdimos nuestra distracción. No necesariamente, intervino Alre. Hay otra opción. El arca monitorea el pulso. Si logramos alterar esas lecturas, hacer que el arca crea que el pulso se ha acelerado, el supervisor se vería obligado a reaccionar, concluyó Nolan, comprendiendo de inmediato. Nos daría minutos como mucho, advirtió. Makari, y alterar esas lecturas requiere acceso a los sistemas centrales de monitoreo. ¿Dónde?, preguntó Nolan. La cámara central, donde nos revelaron la verdad por primera vez. La cámara estaba fuertemente custodiada, pero con múltiples hábitats. En rebelión, las fuerzas de seguridad estaban sobrecargadas. Usando túneles de mantenimiento y corredores de servicio, el equipo de Nolan luchó su camino hasta el núcleo, sufriendo bajas, pero avanzando con determinación implacable. Cuando finalmente llegaron a la cámara central, la galaxia holográfica seguía dominando el espacio, con la ola roja del pulso avanzando inexorablemente hacia la Tierra. Makari se puso a trabajar de inmediato en los sistemas de monitoreo, mientras los demás establecían un perímetro defensivo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Nolan, observando la entrada en busca de señales de persecución. 3 minutos para acceder al sistema, otros 2 para alterar las lecturas, respondió Makari, con los dedos volando sobre interfaces alienígenas. No tenemos 5 minutos, advirtió Rey, mientras alertas de seguridad parpadeaban en las pantallas cercanas. Haz lo que puedas, ordenó Nolan, y luego se volvió hacia Holt. Inicia la transmisión. Holt vaciló. Señor, si transmitimos antes de la distracción, se nos acabaron las opciones, primer oficial. Hazlo. Con un leve asentimiento, Holt activó la señal. En todo el arca, el ajuste neural cuidadosamente
diseñado comenzó a fallar mientras la frecuencia de contramedida se propagaba a través de los sistemas ambientales, redes de comunicación y dispositivos personales. Casi de inmediato, las puertas de la cámara se abrieron, revelando al supervisor, flanqueado por una falange de guardias. La imponente figura vibraba de furia, su armadura ceremonial ahora reforzada con sistemas de armas que emitían un zumbido letal. «Ustedes destruirán todo», dijo el supervisor, su voz resonando dolorosamente en sus mentes. «Milenios de preservación, deshechos por una rebeldía primitiva». «No estamos destruyendo nada», respondió Nolan, dando un paso al frente para enfrentar al alienígena. «Estamos liberando seres pensantes de una granja que ustedes crearon para alimentarse. No comprenden nada del orden cósmico. El pulso purifica, nosotros cosechamos, nueva vida emerge. El ciclo es necesario para ustedes tal vez, no para nosotros». A sus espaldas Makari susurró, «Lo tengo», y de repente el holograma cambió. La ola roja del pulso se aceleró dramáticamente, mostrando que alcanzaría el arca en solo unas horas. La atención del supervisor se dirigió de Mindonesian inmediato a la pantalla, una confusión momentánea quebrando su concentración. En ese instante, Nolan dio la señal y su equipo atacó desde múltiples posiciones a la vez. La batalla fue caótica y brutal. Los drones de seguridad cayeron bajo fuego concentrado, pero el supervisor se movía con velocidad imposible. Su armadura mejorada desviando los disparos, mientras eliminaba a 3 miembros de la tripulación en rápida sucesión. En todo el arca, los efectos de la transmisión se expandían. Las especies preservadas despertaban de su estado ajustado, reconociendo por primera vez su cautiverio. El arca misma, al sentir el cambio en la conciencia colectiva que transportaba, comenzó a responder. Configuraciones de pasillos cambiaban, sistemas ambientales se reequilibraban. De vuelta en la cámara central, el supervisor había acorralado a Nolan, con un arma apuntando directo a su pecho. Su resistencia quedará registrada en los archivos del experimento, dijo con frialdad. Las próximas colecciones aplicarán protocolos de ajuste mejorados. No habrá próximas colecciones, replicó Nolan. No por parte de ustedes. El supervisor se detuvo, percibiendo que algo había cambiado. A su alrededor, las paredes de 1902, la cámara comenzaban a pulsar con bioluminiscencia, respondiendo a la conciencia unificada de las especies despertadas. El arca ahora nos reconoce, continuó Nolan, no como especímenes, sino como seres sintientes bajo amenaza. Fue diseñada para preservar la vida, preservación real, no esta operación de cultivo perversa en la que la convirtieron. Por primera vez, la incertidumbre cruzó el rostro del supervisor. Podía sentir que los sistemas del arca respondían a órdenes que él no había dado. Pasillos sellándose, la atmósfera ajustándose. Imposible, siseó. Los especímenes no pueden. La cámara se estremeció mientras los sistemas de defensa internos del arca se activaban. No contra las especies rebeldes, sino contra aquellos que ahora reconocía como parásitos. El supervisor gritó cuando su conexión neural con el arca fue cortada, su control disolviéndose en un instante. «La colección ha terminado», dijo Nolan, observando cómo el otrora imponente supervisor colapsaba, sus sistemas fallando sin el soporte del arca. «Ahora salvamos a todos, de verdad esta vez, Con el supervisor neutralizado y los curadores contenidos, la cámara central se transformó en un centro de mando improvisado. Representantes de docenas de especies preservadas se reunieron alrededor del holograma, observando cómo la ola roja del pulso continuaba su avance imparable por la galaxia. 24 días hasta que llegue a la Tierra, informó Holt con gravedad.
No es tiempo suficiente para evacuar más que una fracción de la población. ¿Y los demás sistemas habitados en su camino?, preguntó Nolan. Menos. Algunos solo tienen horas. Nolan estudió el mapa galáctico con el peso de miles de millones de vidas sobre sus hombros. El arca fue diseñada para resistir el pulso. ¿Podría reposicionarse para proteger mundos críticos? Al-Re, el comandante Borar, negó con la cabeza. Esta arca es solo una de 12. Incluso juntas, no podrían proteger más que unos pocos planetas. ¿Y la tecnología de las arcas?, sugirió Rey. Los campos de preservación, el blindaje, contrarradiación, ¿podrían adaptarse? Los ojos de Macari se iluminaron con una chispa de inspiración. La resonancia armónica que nos permitió comunicarnos con el arca genera un efecto de campo que contrarresta la frecuencia de radiación del pulso. ¿Podemos amplificarlo?, preguntó Nolan. ¿Transmitirlo a nivel de sistema? Con los sistemas de energía del arca, sí. Pero cada sistema necesitaría un amplificador local. Tendríamos que desplegarlos rápido en múltiples mundos, dijo Holt, ya calculando la logística. La Black Star no podría llegar a todos a tiempo. No, coincidió Nolan. Pero ya no estamos solos. En cuestión de horas, el plan tomó forma. El arca generaría el campo armónico, mientras que naves de cada especie preservada, ahora liberadas y reacondicionadas, desplegarían amplificadores en sus sistemas natales. No era perfecto. Muchas colonias lejanas seguirían vulnerables. Pero los mundos centrales, con miles de millones de habitantes, podrían salvarse. La Black Star, una vez más bajo el mando de Nolan, lideraría la misión hacia la Tierra, llevando tanto la tecnología como la advertencia. Tendremos que convencer a las autoridades terrestres rápidamente, dijo Nolan a su tripulación mientras se preparaban para partir. Habrá escepticismo, resistencia. Tenemos pruebas, le recordó Holt. Y ya hemos hecho lo imposible antes. Mientras la Black Star se separaba del sistema de atraque del arca, la gigantesca estructura en forma de anillo comenzó a moverse, alineándose para emitir la onda armónica protectora con máxima eficiencia. A su alrededor, naves de una docena de especies partieron en todas direcciones, cada una llevando la tecnología que podría salvar sus mundos. Nolan estaba en el puente, viendo cómo el arca se alejaba en la pantalla mientras se aproximaban a la anomalía espacial que los llevaría de regreso a casa. Coordenadas bloqueadas para la Tierra, capitán, reportó Rey desde táctica. Saldremos de la anomalía aproximadamente 16 horas antes de que el pulso alcance el sistema. Muy justo, observó Holt en voz baja. Suficiente, respondió Nolan. Tiene que serlo. Mientras se preparaban para entrar en la anomalía, llegó una transmisión. El comandante Al-Re, desde la nave insignia Borar. Capitán Nolan, dijo el comandante alienígena, con el peso de la lucha compartida en su voz. Una vez más, la humanidad responde a un llamado que no era para ellos. El ciclo de la deuda se profundiza. No es deuda, comandante, corrigió Nolan. Es alianza. Los curadores nos mantuvieron separados por una razón. Temían lo que podríamos lograr juntos. Cierto, cuando todo esto termine, cuando nuestros mundos estén a salvo, tendremos mucho que discutir sobre el futuro. Lo espero con ansias. Buen viaje, comandante. La transmisión terminó mientras la Black Star entraba en la anomalía, la realidad retorciéndose a su alrededor mientras se precipitaban de regreso hacia la Tierra. 16 horas después, contra todo pronóstico, la red de defensa planetaria de la Tierra pulsaba con el campo de resonancia armónica desarrollado a partir de la tecnología del arca. Cuando el frente letal de radiación del pulso llegó, encontró el campo y se disipó, su energía mortal dispersada hasta volverse inofensiva. Uno a uno,
comenzaron a llegar informes desde toda la galaxia. El mundo natal Borar, protegido. El sistema Tellarita, asegurado. Las colonias submarinas Nautile, preservadas. No todos los mundos pudieron salvarse. Algunos estaban demasiado lejos, otros recibieron sus amplificadores demasiado tarde. Pero miles de millones que habrían muerto, en cambio, presenciaron solo auroras espectaculares cuando el pulso debilitado pasó sobre sus cielos. En el puente de la Black Star, Nolan observaba el lado nocturno de la Tierra, brillante con luces de ciudad, mientras la nave entraba en órbita. A su lado, Holt revisaba los datos entrantes desde sistemas de toda la galaxia. 87% de éxito, reportó el primer oficial. Mejor de lo que jamás podríamos haber esperado. ¿Y el arca?, preguntó Nolan. Estable. Las especies liberadas están decidiendo su futuro. Algunos quieren quedarse, otros volver a casa, pero ya nunca será una colección. Nolan asintió, con una mezcla de satisfacción y agotamiento. Contacta al mando terrestre. Diles que... Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus palabras. Diles que la colonia no estaba vacía y que la galaxia tampoco lo está. Mientras el amanecer asomaba sobre el horizonte de la Tierra, proyectando una luz dorada sobre el puente, Nolan reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Un año atrás habían respondido una señal que nunca fue para humanos. Hoy habían enviado una que era para todos. El ciclo, como lo llamaba el supervisor, se había roto. Lo que vendría después estaba por verse. Pero por primera vez, no lo decidirían recolectores ni preservadores, sino las voces unidas de quienes alguna vez fueron coleccionados. Y eso lo cambiaba todo.